Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día. Un gran abrazo, una gran bendición para ustedes y para cada una de sus familias, ¿no? Augurándole siempre ese escenario de paz y sosiego en el corazón. Y aquí la paz no entendida como esa imperturbabilidad que nada le afecta, sino la paz entendida como esa fuerza interior capaz de sobrellevar las tensiones y los conflictos que nos rodean. Y yo creo que eso es propio la, la, la necesidad que tenemos hoy, y lo hablo concretamente por el tema de Colombia, la necesidad de tener mucha paz, o sea, mucha fuerza interior, mucho sosiego para saber vivir esta situación que hoy nos toca a todos los colombianos y que todos estamos deseosos de que vaya pasando y de que esto deje unos resultados muy buenos para el sueño de una Colombia que renace, de una Colombia renovada, de una Colombia que sueña con nuevas posibilidades. Pero es el tiempo, como yo también les he dicho de muchas maneras, de que, de que demos un segundo paso. El primer paso está mostrado, la fatiga, el cansancio, la decepción que como pueblo colombiano se tiene de todos estos escenarios que han sembrado y han dejado crecer la corrupción, y con ellas se han debilitado no solamente las instituciones, sino la moralidad misma de nuestro pueblo colombiano. Es el tiempo de hacer el pare, es el tiempo de decir, bueno, estamos avanzando, tenemos que obtener muchos más logros, muchos de ellos se van a alcanzar, y estoy casi que convencido se van a alcanzar en la actitud seria, crítica y comprometida para las elecciones del próximo año, en las que vamos a decidir qué queremos. Y esto está demostrando que se puede hacer. Ahora es el momento de hacer un par, es el momento de reoxigenar también nuestra vida, de reoxigenar también la vida de la economía de nuestro país, de sentarse a mesas de trabajo entre los jóvenes preparados, competentes para las diversas propuestas en orden social, político, económico, en orden legislativo. O sea, ir preparándonos para propuestas. O sea, el momento de la protesta es supremamente importante. Ya estos políticos y estas personas se han dado cuenta de que este cansancio ya llegó al punto. Pero también es hora de que paremos y que pongamos en evidencia también los que no son amigos de un proceso consolidado de diálogo, de paz y de acuerdos, y que se ven turbiado por los diferentes actores agresivos y por todos los atentados de lesa humanidad contra las personas, ¿no? Entonces yo les invito a que tengamos una fe en el Señor profunda, pero tengamos también un actuar consecuente hacia la paz, ir construyendo escenarios, ir dando el pasos hacia adelante, ir desbloqueando todo este tema de carreteras, ir normalizando la situación, y de que se ponga muy claro de que en adelante no vamos a hacer la misma Colombia. Te les invito a que, puestos en las manos del Señor, con un espíritu de sabiduría, nos pongamos de acuerdo para construir escenarios de diálogos multiculturales, multireligiosos, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, independientemente de su raza, de su cultura, de su religión, todos aquellos que nos queramos unir para construir una Colombia nueva. Yo creo que esto es muy importante, que tengamos ese acuerdo y que sepamos discernirlo de una manera, de una manera clara. Entonces, miren, les dejo ese interrogante hoy, miren. Ahora voy a meterme a la semilla agustiniana. Yo pido disculpas, debería ser solo semilla agustiniana, pero a veces estas intervenciones iniciales ayudan un poco a motivar, porque mucha gente nos llama o me llama y me pide, Padre, denos una voz de aliento, pónganos algunas pistas. Y lo que estoy haciendo, según mi humilde modo de pensar, es tratando de proponer caminos de solución, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla que tiene mucho que ver
con la comprensión que tenemos del pecado. Esto es muy importante para nosotros. El tema del pecado, de hecho, ha sido un concepto muy desechado del que ya ni siquiera se quiere hablar, pero obviamente tengamos en cuenta que pecado es un concepto que está en el orden religioso y que quiere esclarecer transgresión, la transgresión de la ley, que es la ley de Dios, ¿no? Pero el pecado entendido como ruptura con la comunión, vamos a dejar ese concepto ahí. Y Agustín quiere aclarar ese tema de la ley como generadora del pecado, ¿no? Entonces vamos a ver un poco este texto que me parece muy, pero muy interesante y que seguramente nos va a dejar algunas cosas muy claras en el corazón. Y después con la explicación que también Rubio viene aportándonos en la lectura patrística, ¿no? Ahora bien, el texto dice lo siguiente. La primera cuestión cuyo esclarecimiento me pides comprende desde las palabras, va a citar a San Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿Es pecado la ley? ¿Diremos que es pecado la ley? De ningún modo. Hasta donde dice, la ley es un bien para mí, si la quiero, y lo que sigue hasta las palabras, desventurado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien interesante. Y lo que sigue de ahí, desventurado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Interesante, es una ley que está allí, que cumple una función, y desventurado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es la ley, sino de mis inclinaciones, de mis deseos, de mis proclives, de toda una cantidad de cosas que son las que nos van arrastrando y nos van debilitando, ¿no? Pero vamos a seguir con la reflexión de Agustín, mire. Me parece a mí, dice Agustín, me parece a mí en este pasaje, asumió el apóstol en sí la representación del hombre bajo la ley, apropiándose su lenguaje. Esto es bien interesante. Y como un poco más arriba había dicho, hemos sido desligados de la ley de muerte a que estábamos sujetos. Hemos sido desligados de la ley de muerte a que estábamos sujetos, de manera que sirvamos en espíritu nuevo, no en la letra vieja. Servir en espíritu nuevo, no en la letra vieja. Y estas palabras podían tomarse por un reproche dirigido a la ley, añadido al punto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? No, por Dios, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo conocí el pecado fue porque la ley me lo indicó. Yo no conocería la codicia, dice Agustín, si la ley no me dijera, no codiciarás. Aquí se insiste de nuevo. Aunque la ley no sea pecado, pero sí un estimulante del mismo. O sea, la ley no es pecado, pero sí un estimulante del mismo. Sin embargo, aparece mal parada con estas palabras. Fíjense que un poco que eso nosotros decimos como que lo que está prohibido llama la atención. Lo que es prohibido atrae. Nosotros decimos eso, ¿no? Sigue Agustín la reflexión. Hay que advertir desde luego que la ley no fue dada para provocar pecado. Ojo, hay que advertir que la ley no fue dada para provocar pecado ni para extirparlo, sino solo para darlo a conocer, para que el alma humana, que se creía segura en su inocencia, palpase la evidencia del mal y no pudiendo vencerlo más que con el favor de Dios, con el escozor mismo de su culpabilidad, se moviese a pedir la gracia. Esto es bien interesante, ya lo vamos a explicar enseguida. Apenas acabemos el texto. Así, y termina Agustín diciendo, y así no dice, yo no cometí el pecado más que por la ley, sino, no conocí el pecado sino por la ley. No conocí el pecado sino por la ley, ni repite insistiendo, yo no hubiera codiciado si la ley no dijera. Entonces, no codiciarás, sino dice,
no conocía la concupiscencia de la ley y no dijese, no desearás. De donde resulta que la ley no ha impreso en el hombre la concupiscencia, o sea, la atracción desmedida hacia el pecado, sino la ha dado a conocer. O sea, la ley me ha dado a conocer y la ley me ha descubierto la propia limitación. Entonces, vamos a hacer el comentario, porque el comentario en el que siempre nos acompaña Rubio, me parece que deja unas cuestiones bien claras respecto a este tema de la ley, y que la ley es la que crea el pecado, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esto. Bueno, entonces nos ubica Agustín acá en este comentario. Ese es un comentario a Simpliciano en un tema muy, pero muy importante, como lo es la comprensión de la ley. ¿Qué comprensión tenemos de la ley? Y hay una idea muy extendida, la que Agustín desea aclarar, como lo es pensar que la ley crea el pecado. Agustín quiere aclarar esa idea que está extendida de que la ley crea el pecado, ¿no? Acá la idea es totalmente diferente. Lo que nos dice Agustín es que la ley codifica, la ley informa, la ley da claridad en la mente. La ley no crea el pecado, ni es estimulante del pecado. Pero pareciera que por las palabras con las cuales se entiende, dictamina lo que es pecado y crea el pecado. Esto es bien interesante. La ley no crea ni dictamina el pecado. Ahora, es un texto de esclarecimiento. Este texto en que Agustín nos pone hoy es un texto que quiere esclarecer. Separa la ley del pecado. El pecado, vamos a ver qué es el pecado. El pecado es la acción que hace el sujeto. El pecado es la acción concreta que hace el sujeto. Y la ley determina, ¿qué determina la ley? La ley determina la comprensión que tiene sobre su acción. La ley me determina la comprensión que tengo sobre la acción que estoy haciendo. La acción que cometí fue la codicia. La ley lo que hace es aclararme en la mente y en el corazón la codicia. Esto es bien interesante, aclararme qué es la codicia, ¿no? Ahora bien, lo cual es muy interesante, esto que dice Agustín es bien interesante, que la ley determina la comprensión que tiene cualquier acción que hagamos. Lo cual es interesante dado que libera a la persona, de que la ley no debe alterar su forma de vivir, porque es un tema del lenguaje. O sea, lo que está haciendo la ley es una manera lingüística de esclarecerme lo que no está bien y lo que está bien, ¿no? Esto es bien interesante. La ley no puede ser pecado, sino que se conoce el pecado a través de la ley que le crea al hombre la noción de lo que se norma según la ley de Dios, como lo bueno, como lo malo, como lo aceptable, como lo adecuado, ¿no? Entonces, fíjate que la ley no puede ser pecado, vuelvo y lo repito, la ley no puede ser pecado, sino que se conoce el pecado a través de la ley que le crea al hombre, que me esclarece, que le crea al hombre la noción de lo que es norma según la ley de Dios, como lo bueno, como lo malo, como lo aceptable, como lo adecuado. Y por otro lado, esta es otra parte muy importante del texto, querida comunidad. Estos son textos de formación para formar un poco nuestro criterio sobre lo que es la ley, sobre la comprensión del pecado. Creo que si lo atendemos bien y lo vemos nuevamente, seguramente nos deja muchos elementos. Entonces, y por otro lado, para terminar un poco ya esta reflexión, por otro lado también muy importante, responsabiliza el sujeto, pues se estaba pensando que el pecado era consecuencia del dictado de la ley. Aquí no, responsabiliza al sujeto directamente y lo hace responsable de sus actos. Por eso la ley, una vez la conoce,
le crea, una vez el individuo o la persona conoce la ley, le crea la sensibilidad imperativa de no saltarla porque sabe que es pecado y sabe que no es pecado. Entonces la ley aparece como algo que me aclara, como algo que me pone el límite, como algo que me dice, hey, para el ordenamiento que tenemos necesitamos ordenarnos, necesitamos tener un mínimo normativo básico. En una casa lo hay, en una empresa lo hay, en una comunidad religiosa lo hay, en una comunidad de servidores lo hay. Es el pecado, es la acción que yo cometo, el pecado, consecuencia de mi ruptura interior, consecuencia de mi vacío, consecuencia de mi ignorancia, consecuencia de mi alienación, consecuencia de mi embotamiento por el poder, por el saber, por el tener. En fin, el pecado como desarticulación, como dice, de este cuerpo que se ha vuelto solamente apetecible para lo que le gusta, sin controles y ni límites. Entonces la ley aparece como algo que me esclarece desde la ley de Dios y me ayuda a esclarecer, y me ayuda a formar conciencia, y me ayuda a evitar transgredir, a hacerme daño a mí mismo o hacerle daño a los otros. Bueno, hasta hoy dejamos esta semilla agustiniana que me parece interesantísima. Saludo aquí a Adolfo León Ruiz. Adolfo, un saludo para ti, para Adriana, para la niña, para mi querida patrona Rosalba Villamil, para Martina, que siempre está ahí acompañándonos en estas emisiones, y para las personas pues que acompañarán este caminar. Nos vemos a las 2 de la tarde hora de Colombia en la Santa Eucaristía, 3 de la tarde hora de aquí de Filadelfia. Retomamos, ayer era día festivo aquí en Estados Unidos, tuve algunas diligencias que hacer. Saludo para María de la Rosa y para todas las personas que siempre se conectan con nosotros. Y bueno, les pido como siempre esas oraciones por Colombia, por la paz, para que el Señor envíe ese espíritu de sensatez y vamos poco a poco retomando la vida, asumiendo ya los retos que vienen de aquí en adelante, que son muy, muy grandes. Yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.